favor, bendícenos con tu palabra, danos luz e entendimiento en esta mañana, te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, si me preguntase de una forma medio atrevida respondiendo, ¿no? ¿Qué parte usted le quitaría a la Biblia? Yo diría que lo que les voy a predicar hoy. Me parece una historia tan triste, tan lamentable, tan dura que no le cabe en uno en la cabeza que esto haya podido pasar, pero la misma Biblia nos muestra lo que hicieron con un hombre bueno, inocente, puro, santo como nuestro Señor Jesucristo, que lo ultrajaron y lo maltrataron. En la vida del pueblo de Israel hay unas historias que, queridos hermanos, muchas veces no nos gustaría que se leyesen o se escribiesen, pero en la sabiduría del Señor la ha dejado ahí para que nos acordemos qué somos nosotros, en qué podemos llegar cuando no estamos realmente entregados o direccionados de corazón a Jesús, cuando queremos hacer lo que nosotros deseamos hacer y tomamos la posición del rey y capitán de nuestras propias vidas, no viviendo realmente una vida para Cristo. En ello, queridos hermanos, como todos nosotros, hay hojas en nuestros libros que nos gustaría que nadie las leyera, que nadie las conociese. Pero hermanos, ahí están, para recordarnos que necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien que nos ayude y nos guíe y que dejemos esa vida de autosuficiencia y una autodependencia de nuestras capacidades. Por ello, hoy he titulado la predicación de esta mañana, Consecuencias de vivir sin rey. Y termino ya la serie de Jueces, una serie muy hermosa que sí que nos ha enseñado profundamente esta carta a la realidad como iglesia, Jueces. Capítulo 19, dice la historia lo siguiente. En aquellos días no había rey en Israel, entonces ya sabemos que no existía rey. Y cada uno hacía lo que quería, esa fue la constancia del mismo texto de Jueces, un pueblo que se dirigía conforme ellos creían era lo más conveniente. Y sigue hablando el texto así. Hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén, de Judá. Y su concubina le fue infiel, dice la palabra, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Entonces aquí vemos un tiempo donde no había rey, y nos mete a una historia de un levita. Este levita tenía una concubina, la concubina se pelearon, ella fue infiel, le deja a él, esperó 4 meses y dice la palabra que entonces él se levanta, versículo 5, y le habla de tal manera amorosa para volver a reunirla en su hogar. El papá muy feliz lo trata a su yerno, 3 días lo atiende muy bien y se asegura que pues, las cosas como que vayan por buen camino. A lo último, el 5.º día, él dijo, yo ya me voy. Él sale entonces de viaje. Y en el viaje, como salió tarde, a veces los padres retardan la salida. Y pues uno de los retardos que tuvo este viaje fue que él llegó a una ciudad que se llamaba Jebús, que es la que luego toma el nombre de Jerusalén. En Jebús, él no se queda a habitar allí porque él dijo que ese pueblo era una ciudad de gente que no era del pueblo de Israel, es decir, era gente pagana. Por lo cual él dijo, yo no me quedo en esa ciudad. Y en el versículo 13 dice, ven, vamos a pasar la noche en Gaba de Ramá, porque eran de, digamos, la tribu de Benjamín.
Allí, en el versículo 31 nos dice que ellos buscaron dónde quedarse y nadie les dio acogida. Es decir, esta ciudad no tenía amor por el prójimo. El versículo 15, 19, 15. Y un anciano pasó, que era del monte de Efraín, y los vio. Dice el versículo 17, que él les pregunta a dónde van y de dónde venís. Y él le respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Es decir, yo voy otra vez a mi servicio y no hay quien me reciba en algún hogar para poderme quedar esta noche. Nosotros sí le dicen, yo traigo paja, traigo vino, traigo todo para alimentar, no seremos una carga para ninguno si nos aceptan. El anciano le dice, no, ven, yo lo llevo para mi casa y le da la hospitalidad. Pero cuando estaban gozosos, versículo 22, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo violemos. Eso es lo que dice el pueblo de Israel, ¿no? Pues esa tribu de Benjamín, ¿cómo lo ve? Y salió de ellos el dueño de la casa y le dijo, no, hermanos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis tal maldad. He aquí mi hija, ¿cómo la ve? Y la concubina de él. Yo las sacaré ahora, humillarlas y hacer con ellas como parezca. Y hagáis a este hombre, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su dueño estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, abrió la puerta de la casa, salió a seguir su camino y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Es decir, tratando de entrar. La figura es una figura grotesca, triste. Y él le dijo, levántate y vámonos, pero él ya no respondió, porque estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considera esto, tomad consejo y hablad. Esa historia es perturbadora, triste, pesada, pero es la consecuencia, como arrancó el mismo capítulo diciéndonos, en aquel tiempo no había rey en Israel, y termina el libro diciendo, y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y quiero hablarles a ustedes de 4 aspectos que podemos sacar del texto, y habrá muchos más, hermanos, no pretendo decirles, tengo todo eso, porque voy a hablar de 3 capítulos, que va a tratar de ser muy puntual. Pero veo 4 aspectos en los cuales tomamos decisiones erradas y hacemos lo que es contrario a Dios, porque vivimos sin tener rey en nuestro corazón. Y la historia comienza no con cualquier persona, sino comienza la historia con un levita, un sacerdote, un hombre llamado para vivir, habitar en la presencia del Señor. Un hombre que ha sido escogido, que entiende y que sirve a Dios. Ahora, con este levita nos podemos dar cuenta de esas acciones o ese fruto, de las consecuencias en nuestras vidas cuando no hay un rey en nuestro corazón, y es que se dan relaciones indebidas. Usted lee claramente que en el primer versículo la palabra dice que él tenía
una mujer de Belén de Judá que tomó como su concubina. No era su mujer, era su concubina. Y en la palabra concubina podría ser una esclava o podría ser otra mujer que él tenía, como culturalmente se aceptaba en ese momento. Entonces pensaba que era correcto, pero no es así, porque Dios hizo a Adán y a Eva no le puso un ramillete de Evas. Desde la creación misma, Dios dispuso que un hombre amara a una mujer. Y este hombre tenía una concubina. Ahora, ¿cuál era el objetivo de tener una concubina? En el gran porcentaje, hermano, era satisfacer sus deseos sexuales. No hay otra lógica cuando se tiene una concubina y cuando se tiene una esposa. Entonces, aquí él tomó para sí una mujer, la cual ella, en cierta manera, cuando se dan ese tipo de relaciones, se van a presentar estos grandes inconvenientes. Miremos el precio que tuvo que pagar el mismo pueblo de Dios o Israel mismo en el hecho de que Abraham tuviese una concubina. Y no tenemos nosotros un conflicto que ha existido por todos estos siglos entre los ismaelitas y los del pueblo de Israel. Siempre, hermanos, habrá eso. Y una persona que ama realmente no busca hacer daño a otro. En ese querido aspecto, hermano, sé que esta mujer a lo último no fue tan valorada ni amada, porque cuando vinieron los hombres perversos a querer violentar o violar aquí a este sacerdote, que fue lo que a lo último terminó pagando los platos rotos, fue esta mujer. Es decir, fue como un objeto y aún la pobre muchacha allá de esa casa, no, pues también, ella es virgen, pues viólenla. ¿Cómo la ve? Es decir, a lo último, ¿qué era? No, pues yo le entrego aquí unas mujeres, hagan ustedes lo que quieran con ella, pero a nosotros no nos toque. Recuerde que uno de los pensamientos del machismo y también a veces de las oraciones de los mismos judíos, ellos agradecen haber nacido hombres y oran diciéndole, Señor, gracias porque no soy mujer, porque nací siendo hombre. Entonces no se le da una posición que debe ser debida a una mujer. Por ello, me da tristeza algunas mujeres cuando entran en ese juego donde el otro le dice, no, es que a ti te amo, a la otra no, yo estoy ahí porque estoy por el papel, porque tengo que cumplir o lo que se pueda inventar, y la otra ahí siendo un juguete, siendo un papelillo, en cualquier momento se puede negociar o vender. Usted me dirá, querido pastor, eso cosa tan horrible y tan tremenda en estos tiempos, pero casi eso muy poco se ve, hermano, eso se ve. Voy a decirles, ¿será que la mujer no es un objeto en esta época? Miremos la música. Mire usted el reggaetón, que son los personajes allá con su gorra y 20 mujeres ahí al lado, que para satisfacer a este macho alfa que parece un animal. Y las otras de allá, y van y llenan los estadios y todo, sabiendo que son un florino, no son nada. Pero sí le gastan la plata para ir a una cosa de esas. Y después quiere que la sociedad trate con respeto los unos a los otros. También, hermanos, ¿usted cree que no se da en esta época en la misma iglesia? ¿Cuántos levitas no tienen concubinas? ¿Cuántos no son hombres que son corruptos, que son depravados sexuales? Pero eso sí, no importa, no, ese es mi pastor, no, eso es una debilidad, nada. Es un hombre que no está caminando conforme a la palabra de Dios.
Entonces, hermano, muchas veces negociamos por la cultura nuestros principios y terminamos siendo enemigos de Dios y abriendo brechas fuertes en este caso, donde se abre, hermanos, una puerta de inmoralidad. Eso es como cuando hay un deslizamiento, eso sigue cayendo y sigue cayendo. Lo peor es comenzar a abrir allí. Y si no entra Dios a poner un cemento fuerte a eso, hermano, déjeme decirle, el mismo peso se llevará por delante esa vida. La misma palabra lo dice también creo que es en Efesios o en Hebreos, no me acuerdo bien, donde la palabra dice que los dejó, creo que Romanos, los abandonó. Y ellos se fueron tras sus propios deseos. ¿Y qué es? Simplemente que Dios quita la cuerda y ya usted se va falda abajo y ya no hay quien lo detenga. Ya no hay quien lo detenga. Si la cuerda de Dios se rompe, hermanos, ya no hay quien lo detenga. Y esa persona termina siendo mal. Cuando entrevistaron a uno de los hombres que mató tantas mujeres y violó tantas mujeres en serie en Estados Unidos, le preguntaron cuál fue la raíz, por qué. ¿Y sabe qué dijo él? Por la pornografía. Todo comenzó por la pornografía. Por ello, queridos hermanos, cuando no hay un rey en mi propia vida, yo tomo como amigos y relaciones aún cosas indebidas y los abrazamos y andamos de la mano con ellos sin saber que tras de esto puede venir, téngalo por seguro, una estrategia para destruir, para opacar. Segundo, cuando no tenemos un rey en medio de nuestras vidas, se levantan hombres perversos. El versículo 22 decía, hombres perversos vinieron. En el original significa hombres de Belial, es decir, hombres de Satanás, hombres de demonios, hombres de oscuridad. Es decir, son personas que se encuentran poseídas. Es que le digo una cosa, si usted no sirve a Dios, ¿a quién sirve? A Satanás. Eso es así. No hay demonios santos, hermanos. No, o se sirve a Dios o se sirve a las tinieblas. Recuerde que cuando el hombre pecó, cayó, y si no fuera por la misericordia de Dios, queridos hermanos, las cosas estarían peor de lo que están. Ahora no quiero ser negativo, ¿no? Porque tenemos a Cristo, nuestro Salvador. Lo que yo quiero que nos demos cuenta de que cuando no existe dirección en una vida y una dirección de Dios, cosas tremendas se levantan. En ese sentido, ¿cuál fue? Un pueblo que se supone que era de Dios, un pueblo que tenía el tabernáculo, la ley, el arca de Dios, que tenían levitas, que se suponían que era un pueblo donde venía la revelación, que venía la tradición en la cual ellos conocieron de sus padres o sus abuelos o sus tíos, como sea, que Dios abrió un mar, que Dios los sacó de Egipto y llega a ese pueblo y se convierte entonces ¿en qué? ¿Qué le trae usted memoria cuando hombres rodean una casa y dicen, sáquenos al hombre que tiene adentro para que lo conozcamos? De Sodoma y Gomorra. Y la perversión, hermano, esa inmoralidad, usted va a ver que fácilmente se ve, digamos, o sale a luz o se hace conocer cuando viene la inmoralidad de tipo sexual. La sodomía es pecado, hermanos. Eso no es una alternativa de vida, no. La sodomía es pecado. El homosexualismo, el odiar al hombre es pecado. Mi esposa me hablaba de John Piper, que en una de las entrevistas un hombre decía, es que usted es homofóbico, usted nos odia. Él dijo, no, yo no soy homofóbico. Homofóbico es usted. La palabra homofóbico significa
hombre, fobia, odio. Odio hacia el hombre. Entonces él le decía, el homofóbico es usted, porque Dios lo hizo hombre y usted odia al hombre que hay en usted, el hombre que usted es. Entonces tergiversan las cosas para hacer lo malo como si fuera totalmente bueno. La mayoría de personas que tienen problemas en su área sexual fue porque de niños fueron abusados, porque de niños fueron manoseados, porque de niños les dañaron su identidad sexual. Fue que Dios me hizo así. No, algún personaje que la palabra merece, hermanos, si no se arrepiente, un desgraciado, que por pastor no puedo expresar rabia por allá. Pero esos personajes destruyen niños. Y que lo más triste, este hombre dijo, yo no voy a entrar a ese pueblo Jebú que es de gentiles, me voy para nuestro propio pueblo, para nuestra propia nación. Y le digo, hasta era mejor que se hubiera quedado con los paganos. ¿Cuántas veces en nuestros propios hogares no hay mayor peligro? ¿Cuántas veces los niños no sufren por la misma familia? Por los mismos abuelos, tíos, nietos, como se llame. Terrible. ¿Por qué? Porque no se cree, hermanos. No tenemos a Dios como rey. Simplemente yo digo, no, yo creo en Dios. No, Jesús murió por mis pecados. Pero nunca esa vida dobló sus rodillas y dijo, tú eres mi rey y eres mi Señor. Nunca, nunca lo hicieron. Fueron unos cristianos a medias, los cuales Jesús claramente va a decir, a ustedes yo no los conozco y fuera de aquí. Que cuando no hay rey en nuestro corazón hacemos lo que bien nos parezca. Tener esto, tener aquello, no, esa es mi modelo, a mi forma. Como ya me dice mi Dios hace 8 días en la predicación, pues yo sigo haciendo lo que quiera porque tengo un Dios que lo permite. Le mandaba una noticia a mi esposa que salió en la crónica donde un pastor le dice a su, no, qué bellecita, le dice a la iglesia que él realmente era una mujer con 3 hijos, casado. Imagínense. Me imagino que más o menos de mi edad para tener 3 hijos. Y que Dios no se equivocaba si lo había hecho una mujer por dentro. Usted puede imaginar eso. Y en la foto después sale maquillado. Yo creo que si se mira al espejo se daría cuenta de que el equivocado es él. ¿Y sabe qué hizo la esposa? Yo lo apoyo, la pastora. Yo lo apoyo. Porque yo soy bisexual. ¿Qué parece? ¿Y la iglesia qué? Ay, nos amamos, hermanos, nos amamos, pobrecito, que estará sufriendo. No, hermanos, son personas que no aman a Dios. Que no lo aman. Aman una iglesia, aman a la gente, aman doctrinas. No me importa que pisoteen el nombre del Señor o que lleven a muchos al infierno. No les importa. Por eso aquí vemos un pueblo pervertido, hermanos. Un pueblo que supo que ellos conocían desde Abraham que Dios había traído fuegos sobre la ciudad de Sodoma y los había consumido y les pareció poco jugar con eso. Yo les digo una cosa, hermanos. En los pocos años que llevo conociendo al Señor, porque conocerlo a Él necesitamos la eternidad de la eternidad. Pero en lo poco que conozco a mi Señor, le digo, Dios es tan santo y tan santo que asusta.
me asusta. Porque con Él, a medida que usted se acerca a Él, claramente usted se da cuenta que 1 milímetro para nosotros es 1 kilómetro para Él. Y a veces jugamos, a veces pensamos que nosotros podemos hacer lo que bien nos complazca. Y le digo lo siguiente, querido hermano. Pablo claramente lo dijo, que en aquellos tiempos serán peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, que no les importará tener una mujer aquí, allá, violar, matar, no les importará, porque están entregados realmente a las tinieblas. Hermanos, ¿quién iba a pensar que esto sucedería? Que eso haría parte de la historia del pueblo de Israel. Suena más bonito uno orar, Señor, no los destruya. A ellos que son paganos y no te conocen. Pero era un pueblo que conocía de la palabra, un pueblo donde Dios los trajo a una tierra y una promesa, pero les valió en poco y les importó en poco seguir la voluntad de Dios. Pero, pastor, es que tremendo, no, pues violar. Sí, pero cuando usted, hermano, hace lo que es incorrecto, cuando usted tiene relaciones debidas, ¿usted qué piensa? Por favor, siéntese delante de Dios. ¿Usted qué cree que Dios le contestaría? No, mi hijo, sí, siga pecando, no, pues, yo lo bendigo. Hermano, tenemos que cuidarnos, porque el enemigo está como león rugiente. Cualquier momento, usted abre el hueco en la pared y la serpiente lo muerde. Téngalo por seguro. Con Satanás no se juega, y mucho menos con Dios. Mucho menos con Dios. Y esos hombres perversos, hermanos, hicieron algo que usted se imagina a una mujer ser violada toda la noche de tal manera que al otro día muere. No, no cabe en la cabeza, ¿cierto? Y no cabe en la cabeza lo que en ese país se hace a diario con las mujeres, con los niños, con lo que está sucediendo, con estas batallas y con estas guerras. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Una nación que no ha tenido a Dios como su rey. Mi hermano me comentaba de historias tan pesadas porque como él trabaja en una petrolera, antes le tocó sectores fuertes, me decía que no se imagina la maldad. Decía es la maquinación, la maquinación. Hace este hombre, la corta por pedazos y la manda de un lugar a otro. ¿Qué sucede luego? En el capítulo 20, versículo 1, dice la palabra, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación en un solo hombre. Versículo 2 dice que eran 400,000 personas. Ellos habían dicho, jamás hemos visto una cosa tan perversa como esta. Le preguntaron al levita, versículo 4, ¿qué pasó? Y él dijo, cuando llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche, y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme. No era la idea de matarlo. ¿Cuál era la idea? Violarlo. No dijo las cosas como son. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Y no dijo, a mí me tocó entregarla, entregué, ¿no? Y en pocas palabras,
Él estaba pidiéndole al pueblo de que trajeran justicia y venganza a esta situación. Y cuando no hay rey, hermanos, sucede la siguiente parte. Ya tenemos dos, ¿no? Relaciones indebidas, hombres perversos emergen y se viene una venganza desmedida. 400,000 se juntaron. Habían hecho una perversión en medio del pueblo. Es decir, para un israelita de ese tiempo piadoso, esto era algo que era inconcebible. 400,000, más que esta ciudad. Se reunieron, entonces fueron a la tribu de Benjamín, versículo 12, y ellos le dijeron, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Y le dicen a esta ciudad, entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba para que los matemos y quitemos el mal de Israel. A los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, dijeron, no, vamos a pelear. Y aquí usted ya ve, queridos hermanos, que anteriormente se hace un Dios conforme a mi propia idea, pero aquí ya se había forjado un Dios que era su propio pueblo, hermanos. ¿Cuántas veces por salvaguardar un amigo, una familia, una nacionalidad o cualquier cosa, estamos dispuestos a luchar por la injusticia? ¿Cuántas veces no ve uno en los videos de la televisión o que manda por internet de la policía tratando de coger un ladrón y a lo último le pegan al pobre policía? Muchas veces se ama más, se siente más pasión por la familia, por las camisetas, por las banderas que por el mismo Dios. Los muchachos no se mata porque tiene una camiseta del América, el otro del Nacional, el otro de Millonarios, y van y le pegan una puñalada a otro por esas cosas. ¿No son terribles? Porque aman, hermano, la injusticia más que a Dios. Y estos hombres desearon salvaguardar a unos perversos que entregarlos. ¿Y qué se sucede entonces? Una guerra civil. Por favor, vamos a leer la situación. La palabra dice así. Versículo 18. Los de Israel entonces subieron y consultaron con Dios y dijeron, ¿quién subirá de nosotros primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, suba primero Judá. Y la palabra nos dice que salieron a la guerra y el versículo 21 usted va a encontrar que mueren 22,000 personas. ¿De quién? De los malos. Perdón, de los que iban a hacer justicia. De los buenos no, perdón, me equivoqué. De los malos no, murieron pocos. Y de los que iban a hacer justicia murieron 22,000. ¿Usted qué diría? Pero Señor, mire lo que hicieron, vamos a hacer justicia. Y mueren 22,000. ¿Qué es esto? Entonces al otro día van donde el Señor y le piden consejo, versículo 23. Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, y Jehová les responde, subí contra ellos. Y ellos subieron, versículo 25 nos dice, y murieron 18,000. Entonces, ¿cuántos ya iban? 40,000. 40,000 muertos. Entonces, ellos siguieron preguntándole al Señor, versículo 26. Y dice la palabra, y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová. Y ellos preguntaron, versículo 28, de la siguiente manera, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. ¿Y qué decían los de Benjamín? Los vamos a vencer como siempre, versículo 32.
Pero se sucede que el Señor los entrega, versículo 35, y fueron aniquilados 25,000, que es el versículo 46. 25,000 hombres sacaban espada, todos ellos de guerra, pero volvieron y huyeron al desierto de la peña de Rimón 600. Es decir, de todos los que estaban del pueblo de Galaad, todos murieron, como 26,000 y pucho, solamente 600 se salvaron. ¿Y qué hicieron ellos luego? Versículo 48. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín. ¿E hirieron a quién? A los hombres de cada ciudad, a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. ¿Qué hicieron? Destruyeron todo. No solamente la ciudad, todas las de Benjamín. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 21. Los varones de Israel habían jurado que ninguno de nosotros daría a su hija a la de Benjamín. Versículo 2. Y vino el pueblo a la casa de Dios y estuvieron allá hasta la noche en presencia de Dios. Alzando su voz, hicieron gran llanto y dijeron: oh Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel? Que falte hoy de Israel una tribu. Entonces, ¿la culpa ya de quién fue? De Dios. Queridos hermanos, la venganza es una decisión que no es buena en nuestras manos. Una mujer, leía, yo creo que ya se los he comentado bastante, de una mujer que su esposo pecó y le fue infiel. Ella lo ve y no lo perdona, y él duró 3 años detrás de esta mujer. Y sus hijos le decían: mamá, perdónelo, perdónelo. Él 3 años se dedicó a restablecer su matrimonio. Después de pasar los 3 años, ya como que vio que no había capacidad de restablecimiento de su matrimonio. No estoy justificando nada, estoy contando una historia. Este hombre restablece su vida. Luego ella en una carta escribió: mis hijos me decían que le perdonase, pero yo no podía. ¿Cómo podría perdonar a alguien que había hecho eso? Luego dijo, vi cuando él se casó, restableció su hogar, una mujer más joven que yo. Ahora lo veo a él y a ella felices, juntos y compartiendo, y yo sola y amargada. En esa historia usted no lee perdón. Lo que usted lee aquí es ojo por ojo, una mujer violada, ¿y cuántos van ya? 65,000 personas, sin los que quemaron, sin los que mataron y hasta los pobres animales que había por ahí. Que había un burrito, pues lleve por ser usted también un burro de alguien de Benjamín. Se desmide, hermanos. Y no hay proporcionalidades. ¿Y qué terminó siendo esto? Que acabaron casi con una tribu y de pronto otro pueblo por allá que no tenía nada que ver. Tome para que lleve. Y la culpa que es: Dios, ¿por qué permitiste que esto pasase? Porque usted se dejó manejar por su propio corazón. Y hermanos, es fácil volvernos asesinos. Con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras propias obras. Queridos hermanos, ¿por qué ellos cayeron en esto? ¿La causa era justa? Sí. Claro, ellos hicieron lo malo. ¿Ellos tenían 400,000 personas? Sí. ¿Se veían más poderosos que los otros? Claro. Entonces, si la causa es justa y yo estoy como poderoso, pues ¿qué podemos decir? Hagámosle, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron ellos? Señor, ¿quién va a ir primero? No le preguntaron: Señor, ¿debemos hacer esto? ¿Entiende?
Pero es que es justo esto, es la justicia de Dios, tengo que hacerlo. ¿Cómo? A mi manera. Señor, voy. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que va con el cuchillo aquí? Pues dijo, ¿no? Dijo el Señor, el primero es Judá. Le respondió conforme ellos querían, ¿pero qué? Murieron 22,000 y los otros no les pasó nada. Señor, ¿será que subiremos otra vez a pelear? Claro, hay que ir a pelear, vayan y peleen, pram, pam, 18,000. Pero cuando ellos llegaron e hicieron sacrificio, lloraron y ayunaron delante de Dios, es decir, cuando yo veo también la viga que está en mi ojo y no la paja de mi hermano, ahí sí ya puedo escuchar la dirección de Dios. Cuando ellos ya llegaron, hermanos, y fueron delante de Dios, dice, Señor, ¿pelearemos o no pelearemos? Cuando vinieron a Dios, cuando hicieron ofrenda de paz, cuando se pusieron de acuerdo delante de Dios, ahí sí vino la promesa que le dijo al Señor, vaya, porque ahorita sí se los entrego. Y estos que pensaban que iban a sacarlos corriendo como a los otros, les llegó su propia perdición. Porque tarde o temprano, hermanos, por favor, nunca lo olviden, tarde o temprano el pecado lo va a alcanzar. Recuerde que corre más rápido que usted. De pronto usted tiene un poquito de ventaja, pero esos metros se le van a dar cada día. Por favor, cada día es menos la distancia. Cada día es menos la distancia. ¿Y qué vinieron? 26,000 murieron por confiados, por orgullosos, por no poner y deponer las situaciones y la justicia delante de ellos. ¿Cuántas madres por defender a su hijo, que es un hombre malvado, pierden relación con Dios, pierden revelación de Dios? ¿Cuántas veces una relación no apaga un espíritu, queridos hermanos? Porque volvemos a esa persona como Dios. Ponemos Dios y no importa, me hago matar por este, pero si es un asesino, violador, no, pobrecito. Tiene unos deseos que no maneja, no, es un violador asesino. Tremenda esa mamá en la costa, que su hijo hizo una cosa mala y ella fue y lo entregó. Pero a veces, hermanos, nosotros alcahueteamos y eso va a traer cada vez más muerte. Y a veces nos excedemos, hermanos, en aplicar la justicia. ¿Y qué hacemos? Dañamos relaciones, matamos gente y nos desmedimos. Y cuando la cosa ya se destruye, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué dice el Señor? Pues se le fue la mano, hijo. Parece que mía es la venganza. Y por último, cuando no tenemos un rey en nuestras vidas, tomamos soluciones equivocadas. Versículo 21. Capítulo 21, en el primer versículo dice que ninguno de nosotros dará a su hija a los de Benjamín. Es decir, de las 11 tribus, ninguna tribu le daría una hija a un hombre de Benjamín. Por lo cual, entonces, ¿qué sucedería con esa tribu? Se mezclaría y dejaría de ser una tribu de Israel. ¿Listo? ¿Está de acuerdo? Versículo 6. Se arrepintieron a causa de su hermano, dice, porque cortada hoy es una tribu. ¿Cómo podemos dar esta solución? Entonces ellos habían prometido que la tribu que no fuera a pelear sería entonces asesinada. Una tribu no fue, versículo 9, Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá 12,000 hombres de los más valientes y le mandaron diciendo, id, herid a filo de espada a los moradores de Jabes de Galaad con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera, mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en la tierra de Canaán. ¿Cuántos hombres escaparon? 600. ¿Qué hicieron ellos? Pues estos no vinieron a la guerra, pues matémosla y a las doncellas robémonosla. Nos robamos 400.
Entonces ya tenemos 400 mujeres para 600. Pero les faltan ¿cuántas? 200. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos faltan 200. Antes, ¿qué dijeron ellos? Bueno, hay una fiesta cuando viene la cosecha, entonces las doncellas siempre salen a danzar. Entonces, ¿qué le van a decir a los de Benjamín? Escóndanse y cuando vean pasar las jovencitas, róbenselas. Que cuando vengan los papás a decirnos, le vamos a decir que no las vayan a reclamar, que se las dejen a ellos. Y ellos obedientes lo hicieron. Versículo 23. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándoselas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y edificaron las ciudades y habitaron en ellas. En esto los hijos de Israel se fueron también cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Ahora, porque soluciones, hermanos, que me parecen equivocadas. Como no hay mujeres, entonces matemos a una tribu. Y como no hay, le falta mujeres, pues que las secuestren. ¿Ah? ¿Qué pensaría usted de que se le lleven a usted su hija de 13, 14 años? A la fuerza, sin alguien con quien no sabe, ni quiere, ni ama, ni reconoce. Pagar mal por mal, ¿no? Una violación y miren en lo que ya vamos. Asesinatos, secuestros, perversiones, ¿en qué vamos? ¿Y todo por qué causa? Por favor, lea el último versículo del libro. ¿Qué dice el último versículo? No había rey en Israel, ¿y qué? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. Tener un amante no es tan malo. Que tener relaciones que no son correctas, eso no es malo. Hacer mi propia justicia, no está tan malo. Yo le robo a este porque ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Hermanos, ¿y qué es lo que nos trata de decir el libro? Que es imposible para el hombre tomar decisiones sabias sin su rey. Es decir, hermanos, Jueces nos dice, nos enseña claramente que no podemos vivir sin nuestro rey en nuestras propias vidas. Ahora Dios levantó un rey que se llamó David. Fue un buen rey, pero también pecó. Pero nos ha levantado un rey que es eterno, sin pecado y sin engaño en su boca, y que puede direccionar nuestras vidas de una manera sabia, justa y verdadera. Pero tenemos que realmente aceptarlos como rey. Porque usted le dice, sí, Señor, tú eres mi Dios, pero por un objetivo que te proteja y te bendiga. Pero tú sí le puedes decir a él, tú eres mi rey, porque cuando es rey, entonces él es el soberano y lo que dice el rey se hace. Él es un reinado y yo hago parte de un reino. Él tiene sus estatutos y sus mandatos, los cuales yo me obligo a obedecer. Pero nosotros queremos muchas veces al que nos bendice y nos protege, pero no queremos doblegar nuestra vida realmente a alguien que sea nuestro rey. ¿Y por qué sucede todo eso? Porque no hay rey. ¿Por qué sucede que una persona tenga relaciones indebidas? Porque no hubo un rey en su vida que él obedeciese. ¿Por qué se llega a la inmoralidad sexual? Porque no hay un rey en el cual me dice que eso es malo y yo obedezco. No, es que tengo que liberar lo que hay por dentro. Olvídese. Hermanos, la historia no es fácil de leer, ¿cierto? Es triste, pero no fue lo que le hicieron al Señor Jesucristo, a una persona sabia, santa, que vino a traer la verdad y la luz en medio del mundo, y no fue
golpeado, humillado, devastado, a punta de latigazos. No sé usted si le queda claro, querido hermano, la necesidad de que Jesús sea su rey en su vida. Que sea su rey, pero realmente. Él esté sentado en el trono real de su corazón. Si no es así, nos estamos exponiendo a unas historias tristes en nuestras vidas. Yo quiero preguntarle, ¿usted quiere más hojas de esta en su libro? Uno diría que qué valentía la de Dios traernos esto, demostrarnos lo que somos sin Él. Nos gusta cuando Él abre el mar, nos gusta cuando hace multiplicar el pan y los peces, nos encanta cuando levanta a los muertos. Pero también no nos gusta a veces mirar la oscuridad que hay en nuestros corazones cuando Dios no está. Queridos hermanos, usted y yo estamos propensos a hacer esto, a ser de esos, por no tenerlo a Él realmente como Rey. Recuerde que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vendrá y tendremos un Rey que nos guiará por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Amén. Pero si usted no lo reconoce como Rey, usted lo va a conocer como juez. Por favor, que nos quede la enseñanza de que necesitamos de verdad a Cristo y doblegarnos a Él. Preparemos nuestro corazón, por favor. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Señor, en esta tarde ya venimos delante de ti. Señor, es una locura vivir con nuestra propia prudencia, porque tarde o temprano, Señor, ese camino nos llevará a la muerte. Tú has dicho que no nos creamos sabios en nuestra propia prudencia. Dile, Señor, yo te necesito a Jesús como mi Salvador. Necesito a Jesús como mi Rey. Dile, Señor, te necesito. Yo no puedo vivir sin la dirección divina. Por favor, ayúdame a amar la palabra que sale de la boca de mi Rey. Ayúdame a verla como lo mejor para mi vida, no como una carga, sino como la bendición que tú tienes para mí. Cámbiame, Señor, esa forma de pensar. Cámbiame, Señor, esa forma de caminar diariamente para tener una vida donde mi corazón se doblegue y reconozca que Jesús
realmente es mi Rey, es mi Señor. Yo te pido perdón por tantas cosas, Señor, donde digo, creo en Dios, pero no lo creo de verdad, o no he aprendido a ser alguien del reino de los cielos. Derrama, Señor, de tu presencia, derrama de tu luz en mi vida y enséñame, Señor, realmente qué cosas yo ya debo entregar a un lado para irme, Señor, hacia lo tuyo, para seguir ese llamamiento al cual tú me has llamado en Cristo Jesús, Señor. Me preguntaba por qué suceden cosas así. Es porque muchas veces, Señor, no somos cristianos genuinos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, a ser mujeres cristianos, Señor, en esencia, no de palabra, Señor, sino en sus actos mismos. Ayúdanos, Señor, a mirar un Dios que es santo, sublime, perfecto, lleno de luz, de amor y de misericordia. Ayúdanos a vivir, Señor, amándote, respetándote, valorando cada palabra que sale de tu boca, siendo obedientes, Señor, a ti. Y aprender, Señor, a negarnos a nosotros. Decimos somos cristianos, pero Padre, no queremos tomar la cruz, no queremos negarnos. Yo te ruego, Señor, que no desperdiciemos nuestros días ni nuestros años sobre esta tierra. Ayúdanos a ser hombres que podamos decir, tenemos un Rey, ¿verdad? Tenemos un Rey y su nombre es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad.